A continuación, haremos un pequeño resumen de qué trató el módulo número 2. Mi equipo está conformado por Alisandro Ochoa, Euritmia Jacintos, Paola Leiva, Cassandra Muñoz, Majo Ochoa, Emilia Romero y su servidora Karen Rincón. Esta evidencia nos sirvió para conocer la historia y nuestra situación política, tanto económica, actualmente, ya que como jóvenes estudiantes estamos en una etapa de grandes retos en la que debemos de tomar importantes decisiones que tienen que ver con nuestro futuro. Entonces esta materia lo que nos ayuda es a darle sentido a nuestras decisiones para para tener la oportunidad de conocer más acerca de cómo se maneja actualmente la política en nuestro país, de los retos que se enfrentan día a día y la contribución que puede dar la sociedad tanto en la política como en la economía. Tema 6. Conceptos básicos. Todo inicia con una estructura. ¿Qué es una estructura? Se puede definir la estructura como un concepto de un todo, el cual se puede ver desde dos enfoques. Desde el funcionalismo estructural, que dice que observa a la sociedad como un conjunto, ya sea la familia, la política, la educación, etc. O otro enfoque sería el marxista, que a su vez el marxista tiene otros dos enfoques, que es la superestructura y la estructura. La superestructura dice que las decisiones del gobierno son estructuradas y se rigen por una serie de pasos. Y la estructura dice que tienen que ser considerados los derechos del obrero, que no todo es en base a lo que el gobierno diga. Y una vez que tienes definido tu estructura, se da lo que se le llama la estructura económica, que se compone del trabajo, los bienes y el capital. Pasando a otro punto clave de estos conceptos, hablemos de economía. Economía, desde la ciencia, se dice que es el estudio de los procedimientos productivos y comerciales. Y la economía, desde la estructura de una nación, se dice que es la interconexión entre los sectores de economía para producir bienes y servicios. Por esto se dan lo que son los elementos fundamentales que lo componen, o sea, a la economía, que son el trabajo, que se segmenta a su vez en población económicamente activa y población económicamente no activa, en recursos naturales y el capital, recapitulando es trabajo, recursos naturales y el capital. Por todo esto se dan las leyes económicas, que son ley de la oferta, que es el valor de un cambio de un producto que se va a determinar por el deseo de compra, ley del valor, que es el valor de un bien será determinado por la cantidad del valor incorporado, y por último la ley de mercados, que su riqueza va a estar determinada por la producción. Estructura económica de México. Modelo del crecimiento económico que se implementó de 1940 a 1982. De 1940 a 1958, crecimiento con inflación. 1958 a 1970, desarrollo estabilizador. De 1970 a 1982, etapa de crisis y agotamiento. En un México rural, con una economía basada sobre todo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras, podremos afirmar que la situación en México, con una población y su gran mayoría rural y dedicada sobre todo en actividades de campo, no se comparaba con la prosperidad económico y desarrollo industrial que Europa y Estados Unidos ya tenían en esa época. Como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias en su momento, llevó a cabo nuestro país de 1958 a 1970, que se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Dicho fenómeno se experimentó por bajas tasas de inflación, que significó que no hubo un incremento significativo de precios de bienes y servicios, y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. También el crecimiento del Producto Interno Bruto en el caso de México fue un promedio de 3.4%, por lo cual se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. Por otro lado, los movimientos sociales en México durante el modelo del crecimiento hacia adentro
El desarrollo de la industria en México trajo consigo la expansión de las ciudades y con ello nuevas formas de vida urbana. Para esto, a finales de la década de los 40 y en el marco del llamado Milagro Mexicano, se inició la majestuosa construcción de Tlatelolco, en donde es uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. Sin duda el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos consecuencia de los modelos implementarios fue el movimiento estudiantil de 1968. Y ahora, la crisis y agotamiento del modelo económico, crecimiento hacia adentro. El crecimiento económico de nuestro país, denominado el milagro mexicano, pronto llegó a su fin, pues hemos mencionado esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana. Y bueno, la situación se hizo más compleja cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de producción en alimentos y diversas, y con ello un difícil de la balanza comercial. Sectores económicos en México y la globalización. Sector económico primario. El sector económico primario se caracteriza por el desarrollo de actividades económicas que provienen de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. Después del proceso de guerra de independencia y la consolidación del Estado durante el siglo XIX, las actividades económicas predominantes provenían precisamente del sector primario. Las causas tienen que ver con el contexto mundial y el desarrollo de la ciencia hasta ese momento, que pudieran explicarnos por qué la economía mexicana se basaba sobre todo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Debido a esto, las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico se vieron obstaculizadas, pero no solo por la guerra en sí, sino por la producción agrícola que provenía sobre todo en las haciendas con características de enclaves feudales y con concentración de tierras en pocas manos. Es decir, había una injusticia y desigualdad marcadas hacia los campesinos. Sector económico secundario. El sector económico secundario son aquellas actividades dedicadas a la transformación de materias primas en productos determinados. Este sector incluye actividades que están relacionadas con la industria, el sector energético y las actividades de la construcción. En México, los esfuerzos por impulsar el sector secundario iniciaron durante el siglo XIX. Pero, ¿sabes en qué época se dio un impulso a la inversión extranjera para impulsar actividades del sector secundario? Así es, fue durante la gestión de Porfirio Díaz, que fue la época conocida como el Porfiriato. En un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que México impulsó el modelo económico denominado sustitución de importaciones y que tenía efectivamente trazado el objetivo de industrializar a nuestra nación, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el sector secundario trajo para México una etapa de modernización económica. Sector económico terciario. En este sector, los productos hechos por el sector secundario para su venta es de suma importancia en la economía de toda nación. A diferencia del sector, se produce bienes, incluso actividades que brindan servicios, por ejemplo el transporte, turismo, cultura, educación y otros. Para fines prácticos podríamos clasificar este sector en tres actividades, la cual es comercio, servicio y transporte. Las actividades comerciales en nuestro país han crecido de manera considerable en los últimos años, para ser exactos, el 17% de crecimiento. De estas actividades comerciales, el 49% están orientadas al comercio de bebidas y alimentos. Neoliberalismo económico. Globalización y modelo económico neoliberal. Globalización. Proceso de comunicación e interdependencia entre los distintos países en el mundo que unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Para el sociólogo Castells, la globalización son las tecnologías de información y comunicación. En pocas palabras, la aparición del Internet y del desarrollo de tecnologías de comunicación produjo cambios en el mundo, desde cómo nos comunicamos en la economía y el comercio electrónico. El neoliberalismo tiene dos polos, el económico y el político. En la economía define el modelo de libre mercado y en el político se define como el democrático liberal.
Por otro lado, los sectores económicos en México y competencia económica. En este podremos ver la competencia de los mercados reduce el precio de los bienes y servicios para el consumidor y promueve la productividad y el crecimiento económico. Y gracias a todo esto nos referimos a la existencia de monopolios. Y por último, la apertura comercial es el proceso mediante el cual se eliminan las barreras que tienen el comercio exterior de un país, como pueden ser los permisos previos o licencias de importación y aranceles. Economía social. Cuando hablamos de economía, hay dos factores que predominan en el tema y deben ser analizados. El primero es el desarrollo industrial y el segundo es la pobreza. La economía de nuestro país ha sido impulsada por la industria, pero se ha descuidado el campo, lo cual ha incrementado la pobreza de una gran parte de la población. Ha llegado a tal grado que el gobierno de México ha echado a andar una serie de políticas focalizadas en transferir recursos para disminuir la pobreza. Estas son apoyo directo al campo, programa de oportunidades, programa de educación, salud y alimentación Progresa y programa de empleo temporal. Sin embargo, el tema de la pobreza va mucho más allá de solo dar soluciones económicas. Se debe tratar este tema desde una perspectiva integral. Otro tema preocupante para México es la desigualdad. La riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. Se necesita de una serie de reformas y leyes que fomenten la competencia y crecimiento productivo y combatan el monopolio. En cuanto al desarrollo humano, este va ligado al progreso de los ciudadanos en el ámbito de salud, seguridad y vida digna de los ciudadanos. México ocupa el lugar 71 de 187 países, aunque tal parece que va perdiendo lugar. El Estado debe de planear una estrategia para que los ciudadanos no solo tengan acceso a la salud, sino también contar con un buen empleo que les permita una vida digna. No es nada fácil hablar de economía, y mucho menos dar solución a esta. Hay que quitarse la venda de los ojos, ver los problemas para arrancarlos de fondo y trabajar con unión como parte de una sola nación que lo tiene todo para progresar. A lo largo del tiempo, las familias mexicanas han sufrido diferentes tipos de crisis económicas. En medio de todo esto está un factor muy importante que es la globalización. Esta afecta a lo económico, político, social y cultural, aunque se le da más énfasis a lo económico. La globalización ha acorralado al Estado, obligándolo de esta manera a que el país haga movimientos e instaure estrategias relacionadas con la añadidura de nuevas leyes y reglas del comercio internacional, para que de esta manera México pudiera vincularse con la economía mundial y que la economía pueda ir creciendo en lugar de ir decreciendo.